alternadamente, como siempre lo hemos hecho. Comienzo yo con el verso 1 y ustedes se unen en el 2 y así nos vamos alternando hasta el verso 7. Dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Todos, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Y todos en el 7, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Yo quiero que te imagines en esta mañana que tú eres un psicólogo o eres una psicóloga, eres un consejero o una consejera, y yo quiero que te imagines que estás en tu consultorio, estás en tu oficina, y alguien entra a verte, y esa persona se sienta frente a ti, y usted le dice: ¿en qué puedo ayudarle? Y esta persona te dice: doctor, doctora, me siento como el pelícano en el desierto. Me siento como el búho solo, el búho de las soledades. A veces pienso que soy un pájaro solitario en el techo. Lo primero que te viene a la mente acerca del sentir de esa persona es que esa persona se siente ¿qué? Sola. De eso quiero hablarles. ¿Cómo debemos tratar con la soledad? Han sido unas 3-4 semanas intensas de consejería con personas que han hasta llorado, pero llorado en un profundo llanto. Y esto fue lo que me ha causado indagar, investigar y buscar, no solamente en cuanto a la soledad, pero esta noche voy a predicar cómo debemos tratar con la depresión. Y no solamente se lo voy a predicar a ustedes, me voy a encargar de que el mensaje de esta noche le llegue a los predicadores con quien yo tengo contacto y a los misioneros a quienes nosotros apoyamos, porque es un mensaje que yo creo todo el mundo debe de escuchar. ¿Cómo debemos tratar con la soledad? Señor, bendice el mensaje ahora. Háblanos. Permite que el mensaje sea propicio, sea propio y mitigue la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Te imaginas si un pelícano pudiera pensar y pudiera tener sentimientos? ¿Cuán insignificante ese pelícano se sentiría no sabiendo que Dios lo alimenta? Que Dios alimenta las aves. No sabiendo que la Biblia dice que no hay un ave que caiga al suelo sin que Dios lo sepa. Sería un pájaro insignificante, un pelícano solito en el desierto, sin nadie. La soledad es una emoción que si tú no la controlas, te va a controlar a ti. El salmista dijo que él se sentía como el pelícano en el desierto, como el búho de las soledades, como el pájaro solitario sobre el tejado, sobre el techo, sobre la terraza.
Y lo primero que quiero decirles en este mensaje es, número uno, que la soledad es algo común. La soledad es algo común. La soledad es uno de los padecimientos más devastadores de esta era, de esta generación. Te sorprenderías cuánta gente en este mundo de tanta tecnología, de tanto que está pasando, la vida avanzada y rápida, te sorprenderías cuánta gente hoy se siente sola y te sorprendería las estadísticas de la gente que se suicida. La soledad es un factor inevitable de la existencia humana. Eso significa que todos la enfrentamos. Significa que no podemos evitar la soledad. Y no estoy hablando solamente de una hermana viuda que está sola, o de un anciano en un asilo que nadie lo viene a visitar. Los más ricos y famosos se sienten solos. En una biografía de uno de los presidentes de Estados Unidos que yo tengo en mi biblioteca, él habla de la soledad que hay en la presidencia de Estados Unidos. En la década de 1960, ¿cuántos aquí vivieron en esa década? Sean honestos. Come on, raise your hand. Okay. Yeah. Tú tenías 1 año, 4 años. Okay. En la década de los 60. Okay. Algunos de ustedes están mirando, ay, wow, eso es viejo. Como me ves, te verás. ¿Ok? ¿Sabes lo que es el espejo? El espejo es algo que tú te miras cuando eres joven y te ríes. Y cuando llegas a viejo, el espejo se ríe de ti. ¿Okay? En la década del 60, una mujer llamada Janis Joplin. ¿Alguien le suena el nombre? Janis Joplin. Esa muchacha barrió el mundo con su poderosa voz musical. Era obviamente incrédula. Ella tuvo el impacto que prácticamente como el impacto que ella tuvo, más o menos comparado al impacto que tuvieron los muchachos boricuas esos de Menudo, que algunos de ustedes todavía están esperando que te venga Ricky Meléndez a recoger en la moto. Y esta muchacha tenía un estilo tremendo, apasionado de cantar. Murió a los 27 años por una sobredosis de heroína. Varias veces ella fue escuchada hablar acerca del sentimiento de soledad que ella sentía a pesar de su éxito. A pesar de que ella era rodeada de admiradores por el mundo entero. En una ocasión ella dijo: en la tarima yo me enamoro de 25,000 personas y luego me voy a casa sola. Ella también dijo: tú puedes llenar tu vida de ideas y aún así llegar a tu casa sintiéndote solo. Esas declaraciones reflejan la realidad que a pesar del éxito, a pesar de la fama, a pesar del dinero, muchos luchan con el profundo deseo de ser aceptados y de ser amados. Y esa mujer joven se sentía tan sola que un día en su casa, para tratar de olvidar la soledad, se comenzó a inyectar heroína y fue tanta la dosis que se inyectó que terminó matándose. ¿Qué es la soledad? Bueno, te diré lo que la soledad no es. La soledad no es aislamiento, no es aislarte. La palabra soledad en español puede ser una palabra positiva como puede ser una palabra negativa en nuestro idioma. Pero en inglés se usan dos palabras, una para la positiva y otra para la negativa. En inglés se usa la palabra solitude, que es la palabra soledad, pero en una manera positiva. Hay veces que uno busca la soledad para relajarse, tal vez para orar. Perfecto ese himno que acaba de cantar el pastor César, de pasar tiempo a solas con Dios, tiempo con la familia. Pero en inglés está la palabra loneliness,
que es la palabra negativa para nuestra palabra soledad. La soledad o querer estar solo es una condición, mientras que la soledad o sentirse solo es una emoción o un sentimiento. La soledad o estar solo es algo que tú escoges, mientras que la soledad que tú sientes es algo, es un sentir, es una emoción. Es creada por una situación a tu alrededor. Una persona puede estar solo y no sentir soledad. Y a veces una persona puede estar en un grupo como este y sentirse bien solo. Y tal vez estoy hablando con gente aquí que tú has estado pasando por tiempos de sentirte solo, sola. Es soledad. Cuando yo viajaba, pues obviamente siempre estaba en hoteles. Y había veces que dentro del hotel yo tenía mi rutina, yo sacaba rápido mi ropa, tendía mis trajes, tendía mis camisas. A veces, dependiendo del tiempo, yo venía y ponía mi camisa dentro del baño, lo colgaba en la barra de la cortina de la regadera y prendía la llave en agua caliente para que las camisas y los trajes se me desestrujaran, ¿verdad? Porque a veces se estrujan dentro de la maleta. Y era una rutina tan y tan, a mí constantemente, cada semana, tú me podías cerrar los ojos y yo literalmente lo hacía. Bueno, como yo he dejado de viajar, cuando fui a Indiana a predicar allá con el pastor Eber Rodríguez, la conferencia de jóvenes, pues yo tuve que tratar de recordar, ok, ¿qué me toca hacer ahora? Y puse mi traje y puse mis camisas dentro de la regadera y prendí, pero se me olvidó apagar la regadera. Cuando abrí la puerta, el vapor salió de ahí que prendió la alarma de fuego del hotel. Y no la podían apagar y ya pensaba que venía el departamento de bomberos, venía a recoger a todo el mundo ahí. Pero yo tenía tiempos donde yo estaba solo, pero no me sentía solo. Sin embargo, muchas veces, a las 3 de la mañana en el aeropuerto de México, o a veces aquí, o en algún lugar fuera del país, rodeado de cientos de personas y dentro de un avión con 300, 400 otros pasajeros, me entraba un sentir de soledad. Yo pensaba, ¿quién ahora piensa en mí? Ni ella pensaba en mí en ese momento. Ninguno de ustedes pensaban en mí. En una ocasión yo dije eso allá en el otro edificio, estaba predicando y dije eso. Y al otro día por la mañana me levanté bien temprano y a las 4 de la mañana estaba yo caminando en el DF y Cristalín, ¿se acuerdan de la hermanita Cristalín, la que se casó con Marco? Me escribió, pastor, estoy orando para usted para que no diga que nadie piensa en usted. La verdad es que hay veces que debemos estar solos, debemos buscar la soledad. El Señor Jesucristo lo hacía, Él se iba aparte. En Marcos capítulo 1, verso 35, dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar ¿qué? Y allí ¿qué? Oraba. Jesús le daba prioridad a la oración antes de comenzar sus actividades. Y lo tenía que hacer solo. En Lucas capítulo 5, verso 16, dice el día, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos. Está implicando una práctica habitual. Él iba a lugares, donde quiera que él buscaba lugares donde poder estar solo. Era una práctica. En Mateo 14, 23 dice la Biblia, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. No, ese no es. Es 14, 23, Pastor César. That's 14:36. It's 14:23. Can you change it? Ahí está. Ese es Marcos, es Mateo. El hermano César va a estar solo. Ahí está.
Iden, no le hables a tu esposo. No. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús buscaba estar a solas con Dios después de ministrar las multitudes. Él acababa de darle de comer a la gente. Y personas a veces no quieren estar solos o no les gusta estar solos. Pero hay que tener cuidado de que tú no reveles que no quieres pasar tiempo con Dios. Porque puede que Dios quiera pasar tiempo contigo. Hemos cantado el himno a solas, mi himno favorito. A solas al huerto, ¿qué? Yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz. Con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está. Hay otra palabra en inglés que es la palabra lonesome. Esa palabra implica un sentir de nostalgia, porque extrañas a tu tierra. ¿Okay? Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. ¿Y qué cantan ustedes? México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Ese es el sentir de nostalgia. Extrañas a tu familia. Alguien dijo que en una ciudad es un montón de personas solitarias juntas. Y a veces, mientras más grande la multitud, más la soledad. Gente que se siente sola, a veces están en un lugar público, como en restaurantes. Miran a las personas que aparentan ser felices. Ahí están con sus familias. Y se sienten solos, sienten soledad. A mí me ha pasado. Se sienten como el pelícano en el desierto, como el búho en la soledad o el pájaro solo en el pecho. Pero la soledad no es aislamiento. La soledad es cuando te desconectas. Es sentirte desolado, que nadie te nota, nadie te ama, nadie te necesita, nadie te quiere. Es un sentir profundo de que tú no vales, de que la gente no piensa en ti. Lo segundo que quiero que veamos es que todo el mundo tiene 3 necesidades básicas psicológicas y espirituales. Todo el mundo. ¿Okay? Todo el mundo aquí. Todo el mundo. Estas son las 3 necesidades. Escúchalas. Míralas ahí en la pantalla. Todo el mundo necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Everybody. Everybody needs somebody to love and somebody with you connect intimately. Todo el mundo necesita a alguien a quien amar y con quien compartir. Número 2. Todo el mundo necesita a alguien que te entienda y sepa cómo te sientes. Eso es una necesidad básica. Lo admitas o no, todo el mundo necesita a alguien que te entienda y que sepa cómo te sientes. Número 3, todo el mundo necesita sentirse que alguien te quiere y te necesita. Esas son las 3 necesidades básicas, psicológicas y espirituales, emocionales que cada quien tiene. Si tú no tienes a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente, si tú no tienes a nadie que te entiende o que te sepas cómo te sientes, o si tú no tienes a nadie que te quiera o te necesite, no importa cuánto ganas, no importa dónde vives, no importa cuánto tengas, te vas a sentir solo o sola. Vas a sufrir soledad. Ahora, ¿por qué es que la soledad es algo común? ¿Qué es lo que causa la soledad? Ese es mi tercer punto. Las causas
de la soledad. Primero, el sentirte rechazado. El sentirte rechazado. Muchas personas han tratado de tener amigos. Hay personas que han venido a la iglesia y quieren conectar con alguien y se sienten rechazados. Yo he hablado con ellos, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya no vas a venir? Pastor, mire, yo he tratado. Aquí venía alguien que decía, pastor, yo soy bien sociable y todo, usted me conoce, pero yo trato y he tratado, pero me siento que algunos hermanos ya tienen su grupito y cuando trato como que no. Siempre hay dos lados de la historia. Yo creo que esta iglesia es una iglesia muy amigable. Muchos han venido y han dicho lo contrario. Esa iglesia, pastor, ir a su iglesia es como sentirse entre familia. Todo el mundo nos hace sentirse bien. Pero hay personas que vienen y se han sentido así. Y lo que sucede es que, como ya han tenido un sentimiento de rechazo, se han desilusionado, ya van con ellos con una herida profunda de rechazo y como esa herida no sana, no quieren volver a tratar. Hay gente que le tiene miedo al rechazo. Hay gente que se les hace difícil dar su corazón porque tienen miedo a volver a ser heridos. Y se protegen. Yeah. I don't want to get hurt again. So ponen paredes. No quieren conectar por miedo al rechazo o volver a ser rechazados. Hay una analogía que dice que si un gato se sienta en una estufa caliente, ¿qué va a hacer el gato? Brincar, y ese gato nunca más se va a volver a sentar en una estufa caliente, pero nunca más se va a sentar en una estufa. En otras palabras, el gato puede que no vuelva a quemarse por segunda vez, pero no se va a arriesgar y por eso tampoco se va a volver a sentar en una estufa, aunque esté fría. Y así es gente con sus relaciones con la gente. Hay gente que no quiere arriesgarse con ninguna estufa porque ya se quemaron. Hay gente que un pastor los decepcionó tanto que ya no quieren confiar en un pastor. Entonces, ¿qué es lo que causa la soledad? No solamente el sentirte rechazado, pero número 2, el sentirte inseguro. Personas que se sienten solos son personas que no tienen valor de sí mismos. No se sienten dignos de ser aceptados, no se ven dignos de tener amigos, no se aceptan a sí mismos y por eso piensan que no serán aceptados por los demás. Entonces, en lugar de edificar puentes entre la gente, edifican paredes, se encierran, no le abren la puerta a nadie. ¿Qué es lo que causa la soledad? Número 3, el sentir de la pérdida. Son las personas que pierden la perspectiva de la vida. No es culpa de ellos, pero porque han sufrido una tragedia, han sufrido una pérdida, ha habido una rotura en sus vidas, se sienten que a nadie les importa, que nadie entiende su situación. Mira lo que dice Job capítulo 7, versículo 16. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame. Job le estaba diciendo a Dios, déjame solo. Mis días son vanidad. Leave me alone. En Job capítulo 19, escuchen estas palabras. Este es Job hablando en el medio de toda la aflicción que él tenía. Él dijo, hizo alejar de mí a mis hermanos. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí, los conocidos. Dice el verso 14, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa
y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Hasta mi esposa me dijo que me apestaba la boca. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Tú hablas de soledad. Eso es soledad. Job está expresando sus sentimientos. Y porque Job había pasado por una situación trágica y él había perdido tanto después de tantos años de prosperidad, comenzó a pensar en sí mismo, perdió la perspectiva de la vida. Y hermanos, algunos de ustedes están sufriendo una pérdida o ha sufrido una pérdida. Algo no ha pasado como tú esperabas. Está pasando por una situación difícil y por eso hay soledad. Te sientes como el pelícano en el desierto. Te sientes como el búho de las soledades. Te sientes como el pájaro en el techo, solitario. ¿Qué causa la soledad? Número 4, el sentir de egoísmo. Tú no puedes controlar el quebranto, pero el egoísmo es algo que tú puedes controlar. Muchas personas que están solas porque ellos mismos lo causan, por pensar en ellos mismos, por ser egocéntricos. Se envuelven en ellos mismos. No hay una vida tan vacía como una vida egocéntrica, y no hay una vida tan egocéntrica como una vida tan vacía. ¿Me están escuchando, hermanos? El egoísmo es pecado. Y el pecado siempre separa, el pecado siempre aísla a la gente. El pecado trae la muerte a las relaciones. Y nosotros estamos viviendo en una generación con mucha soledad. Todas estas son razones, tal vez otras más que no voy a mencionar, que hacen que la soledad sea algo común. Tal vez ya en lo que llevo del mensaje tú le has dado al clavo en la cabeza, te has puesto el dedo exactamente en la razón por qué la soledad que tú sientes ha llegado, por qué la sientes. Entonces, lo cuarto que quiero decir es que la soledad es una fuerza que paraliza. Es una fuerza que incapacita, es devastadora, es quebrantadora, rompe corazón. La mayoría de la gente hoy que va a un psiquiatra o va a un psicólogo, su síntoma principal es la soledad. La razón principal por qué la gente se envicia con el licor o se envicia con la droga es la soledad. La razón principal por qué la gente se suicida o piensan en el suicidio es por ese sentir profundo de soledad. Piensan que nadie les ama, que a nadie ellos les importa, piensan que ellos no tienen a nadie en la vida, piensan que las cosas no salieron como yo esperaba, que cómo es posible que esto me haya pasado a mí. Alguien dice que eso no es cierto y tal vez tenga razón, pero el punto no es ese. El punto es que para estas personas que sienten soledad, a nadie les importa y que sienten que nadie los quiere, eso es un sentir común y los paraliza. Se sienten que no tienen a nadie. ¿Y sabe por qué la gente no puede controlarse? Y comer de más, a veces gente come de más por la soledad. O hay gente que come de menos por la soledad. ¿Sabe por qué gente a veces no puede dormir? Por la soledad. ¿Sabe por qué la gente a veces duerme de más? Por la soledad. ¿Sabe por qué a veces la gente no puede concentrar? Por la soledad. Se sienten como el pelícano en el desierto, como el búho de las soledades, como el pájaro solitario en el tejado. La soledad es una fuerza destructiva. La soledad es algo común, es una fuerza que paraliza. Pero quiero llegar ahora a la buena parte del mensaje. Y es que número 5, la soledad puede ser derrotada. ¿Sabe qué es la respuesta? No, mejor. ¿Sabes quién es la respuesta a la soledad? No dije qué, dije quién. Jesús es la respuesta a la soledad.
y Jesús solamente. Y te voy a decir por qué. Número uno, porque Jesús entiende tu soledad. El Salmo 102 es un salmo mesiánico. Significa que es una profecía de Jesús. David escribía lo que Jesús iba a sentir. David lo sentía. Él sentía que era como el pelícano en el desierto, como el búho de soledades, como el pájaro solitario, pero él estaba profetizando el sentir de Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y tú te preguntas, pastor, pero Jesús se sintió solo. Mira, en Isaías 53 y en el versículo 3 dice la Biblia, Isaiah 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue el Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experto en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En Juan capítulo 1, verso 11, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le ¿qué? No le recibieron. Cuando Cristo murió en la cruz, colgado entre el cielo y la tierra, el pecado de todos nosotros cayó sobre él y Dios le dio la espalda a su propio Hijo, lo abandonó y por eso Jesús clamó al cielo y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos lo habían abandonado. Cuando David murió, él podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Pero Jesús no pudo ni decir eso. Él en la cruz sufrió solo. Ahora, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para mí? Estoy diciéndote que Él entiende tu soledad. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Está bien sentir soledad. La soledad no es pecado. Tú no pecas por sentirte así, porque Jesús sintió la soledad y Él nunca pecó. La soledad puede que haya llegado por causa del pecado, pero la soledad en sí no es pecado. El Señor la entiende. No solamente la entiende, pero número dos, Jesús solo puede mitigar las necesidades causadas por la soledad. ¿Recuerdas el segundo punto del mensaje? Que todos nosotros tenemos tres necesidades psicológicas, emocionales, espirituales básicas, todos. La primera necesidad es que todo el mundo necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. ¿Sabes qué? Ese es Jesús. Tú puedes amar a Jesús y compartir con Él. Pero tú dices, es que yo necesito a alguien real. ¿Quién más real que Jesús? Tú dices, pero yo necesito a alguien ahora. Él está ahora contigo. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él dijo que ya no nos llama siervos, Él ahora nos llama amigos. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Jesús es real. Yo me voy a manejar solo, me voy a manejar con Jesús. Yo hablo con Jesús. Yo camino con Jesús. Yo tengo a alguien a quien amar, con quien compartir. Y yo le amo a Él. Y Él me ama a mí. Todo el mundo necesita a alguien a quien amar. El Señor Jesús es la respuesta a eso. No solamente eso, pero todo el mundo, el segundo punto, dice que todo el mundo necesita a alguien que te entienda y sepa cómo te sientes. Una vez más, ¿quién mejor que Jesús?
Él sabe cómo te sientes. Él sabe cómo yo me siento. Él fue tentado según mi semejanza, pero sin pecado. A Él yo le importo. Él sabe cuando me levanto. Él sabe cuando yo me acuesto. Él sabe cuando yo entro. Él sabe cuando yo salgo. No hay momento en que Él no sepa cómo yo me siento. Él me dijo que yo eche toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y número 3, todo el mundo necesita sentirse que alguien te quiere y que alguien te necesita. Una vez más, ese es Jesús. Yo soy su cuerpo. Yo soy sus manos. Yo soy sus pies. Yo soy su boca. Yo soy sus ojos. El viernes por la tarde fui al Parkland a visitar al hermanito guatemalteco, el hermano Miguel García, que comenzó a venir a la iglesia. Ese hermano tiene un testimonio tremendo. Fue salvo años atrás en Arkansas, si no me equivoco. Pero ese hermano ha sido probado por Dios. Ha salido de momentos de muerte a cada rato. Y ahora él tiene un cáncer pancreático que lo tiene enfermo. Y hace unas 3, 4 semanas atrás él comenzó a faltar. Yo lo llamé, le pregunté, y el hermano, por su condición, a veces le daba ganas de volver, de vomitar, y él no quería estar aquí, no quería poner a nadie en una situación, porque cuando venía ese sentir tenía que correr al baño. Y él dejó de venir para estar allá en su casa, y los síntomas se pusieron tan malos que él se sintió tan enfermo que tenía que ir al hospital. Llamó al hermano Fernando Campos. El hermano Fernando le consiguió al otro Miguel García, el del Azteca, el hermano Miguel que viene aquí. Y él lo recogió y lo llevó al Parkland, y allá lo internaron en intensivo así. Y estuvo en intensivo una semana. Y ahora lo movieron a un cuarto regular, pero todavía no lo dejan salir. Y lleva ya casi 11, 12 días en el hospital. Y cuando yo entré al cuarto, él estaba con su teléfono, ya ha perdido bastante peso, lleva días que no ha podido comer, y estaba mirando en el teléfono y lo miré y me dijo: hermano Miguel, ¿cómo está? Y él sonrió y dijo: aquí estaba viendo videos de comida. Y entonces me estaba explicando que le han traído comida, pero en el momento que entra, sale. Y yo le dije: pero hermano, entonces, ¿qué haces tú mirando? Estaba mirando fajitas y carne asada. Y yo hago eso, me suicido, me tiro por la ventana o algo, imagínate. Pero él, un espíritu tremendo, y comenzó a contarme que cuando lo trajeron al hospital, ahí estaba esperando que lo llamaran, ya se había registrado lo que sea, y estaban buscando el expediente de él del hospital de Frisco, el hospital de McKinney y todo eso, porque por su condición. Había una señora ahí en el hospital, en la sala de espera, que estaba buscando por un cargador de celular, y le estaba preguntando, y le preguntó a medio mundo menos a él. Y entonces él le dijo: ¿usted está buscando un cargador? Sí. A ver, déjeme ver. Y resulta que el de él le sirvió. Y pusieron el teléfono a cargar, y la señora comenzó a hablar con él y todo. Y el hermano dijo: para el tiempo que terminamos, y eventualmente me llamaron, y yo le dije: mire, use el cargador y deje que cargue completo, y después de alguna manera me lo hace llegar. La señora le dijo al hermano Miguel, le dijo: ¿sabe qué, señor? Yo creo que Dios lo puso a usted aquí, y lo tiene a usted aquí para que usted sea de ayuda y de ánimo a tanta gente. Yo fui ahí a esa sala del hospital, a ese cuarto, a visitarlo para hacerle de bendición a él, y el que salió bendecido fui yo. Eso me hizo pensar de todos los poemas que yo he escrito, el que más, mi favorito es, que se lo dediqué a la iglesia aquí el 25 de julio del 2004. Yo apenas había sido elegido de pastor aquí, y mi primer domingo como pastor fue el 25 de julio, 22 años atrás. Aunque fui aceptado como pastor el 4 de julio, el 25 de julio fue mi primer domingo. El 4 fue domingo, el 11 tuve que despedirme de la iglesia en Longview, el 18
tuve que predicar en otro lugar y entonces el 25 fue mi primer domingo aquí. Y yo prediqué un mensaje titulado Yo necesito que me necesites. Y yo escribí este poema. Tengo una carga, pastor, y yo quisiera que me ayudara. Le escuché sin que él supiera que también yo una carga llevaba. Miré mi carga y miré la suya, y era claro poder ver que entre las dos cargas la mía era más grande que la de él. Compartió su carga él conmigo y vi que era muy real, pero su yugo era de madera, mientras que el mío de metal. Le dije, ven a mí y te ayudaré a llevar tu carga tan pesada, pero por dentro en egoísmo dije que yo no tenía quien la mía llevara. Eché mi carga hacia un lado y con paciencia le comencé a oír, mientras que yo sabía que la mía yo no la podía compartir. Le ayudaré a llevar su carga y luego la mía la volveré a buscar. Mientras le ayudo, forzaré una sonrisa y cuando regrese a la mía, volveré a llorar. De verdad que sus problemas lo tenían atado y sentí por él un poco de pena, pues él estaba atado con soga o mecate, mientras que yo con una cadena. Uno que dudaba vino a mi puerta, deseos me dieron de quejarme. ¿Por qué traes a mí tu pequeña duda cuando la mía es más grande? Sentado en mi oficina estaba yo, en tiniebla tenebrosa, cuando vino uno a compartir conmigo su sombrita misteriosa. Comparé su noche con la mía y su sombra oscura era, pero su carga era solo sombra, mientras que la mía oscuridad negra. Suavemente eché mi noche a un lado para ayudarle la luz a encontrar. Y cuando ya le haya alumbrado su camino, en mi camino oscuro yo volveré a estar. Un alma turbada llegó hasta mi puerta para que su problema pudiera ver. Y yo también tenía un problema que era muy difícil de esconder. Mi problema era una gran montaña, el de él un pequeño cerro. Mi problema era un gran océano y el de él un riachuelo. Mas sin embargo llevaré su carga y pondré la mía en un librero. Me olvidaré de mis problemas y pensaré en él primero. Él me dijo de su corazón roto, mientras que el mío también se rompía. Yo le dije de un Dios de amor que de él compasión tendría. Él me dijo de su alma sedienta, yo le dije del agua de vida. Él dijo que su vida estaba destruida, yo le dije de quién la remendaría. Uno vino cuando yo estaba enfermo, diciendo que no se sentía bien. Su temperatura estaba alta, pero la mía más que la de él. Uno vino cuando yo desmayaba, a decirme que con su carga no podía. Otro vino cuando yo estaba triste, a decirme que perdió su alegría. Uno vino a mí llorando, para pedirme que sus lágrimas secara. Yo fui y sequé las mías y luego le dije a él que no llorara. Otro vino a mí buscando descanso cuando yo cansado estaba. Le ofrecí mis brazos caídos y le ayudé a que se levantara. Y después de haber ayudado a todos, cada cual por su camino se fue. Y fue en ese entonces que yo mi carga busqué otra vez. Algo extraño ha sucedido, muy difícil de explicar, pues al buscar otra vez mi carga, no la pude encontrar. Las tinieblas que antes tenía, en claridad se convirtieron. Las cadenas, los temores, el dolor y la agonía de mi lado ya se fueron. Mi enfermedad se tornó en salud y mi duda en confianza. Seguridad llegó a mi vida y ahora tengo esperanza. Y fue cuando del cielo una voz me dijo así: hijo mío, cuando tú de otros cuidas, yo siempre cuidaré de ti. En la Biblia está la historia de Zaqueo. A Zaqueo nadie lo quería. Era chiquito, tramposo, era chilango. Para él era odiado. Cristo caminando para y lo mira en el árbol.
Y lo llamó por nombre. Zaqueo. Significa que él me conoce. Hermano, para Dios tú no eres un número, tú eres un nombre. Y le dijo, quiero parar en tu casa. Hey, él me quiere. Y le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Él me necesita. Y escúchame lo que les voy a decir. Especialmente ustedes aquí que se sienten solos. Él te conoce, Él te quiere y Él te necesita. Y no solamente Él entiende cómo te sientes, y no solamente Él puede mitigar tu necesidad, pero número 3, Jesús siempre está ahí. He is always there. Siempre. Puede que te sientas solo, pero tú nunca estás solo. Él es el amigo más unido con un hermano. En Romanos 8, versos 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya por ese versículo. Él siempre está ahí. Y si nadie en la vida te entiende, Él te entiende. Y si todos en la vida te fallan, Él nunca te falla. Y cuando llegues al final del barril, Jesús solamente es la respuesta a tu soledad. Señor, bendice, Señor, el mensaje. Mitiga la necesidad, ayuda a los hermanos, especialmente esos que últimamente han estado sintiendo soledad. Permite, oh Dios, que este mensaje haya llenado ese vacío y entendamos, Señor, que contigo nunca estamos solos.